Microorganismos más frecuentes en las diarreas infecciosas. Como ya sabemos, la diarrea puede ser desencadenada por distintas razones. Una de las más frecuentes es la producida por la infección a través de distintos microorganismos. En esta ocasión englobaremos cuáles son los microorganismos más comunes según las características de la diarrea y el mecanismo de acción de cada uno de estos patógenos. En el caso de infecciones virales mencionaremos a los dos más frecuentes, al rotavirus, que es el principal causante de las diarreas en los niños, y al norovirus, que es el más común en las diarreas producidas en los adultos. En el caso de las diarreas bacterianas las subclasificaremos en 4 grupos, según los mecanismos patológicos de cada uno de estos agentes infecciosos. En primer lugar tenemos a las bacterias que liberan enterotoxinas. Estas van a producir un tipo de diarrea acuosa bastante común. Las más comunes dentro de este grupo son el Vibrio cholerae, la Escherichia coli enterotóxica y el Clostridium perfringens. En segundo lugar tenemos un grupo de bacterias capaces de liberar citotoxina. Estas se caracterizan por producir un gran daño al enterocito, produciendo así un tipo de diarrea disenteriforme, caracterizada por presentar sangre, moco y en ocasiones pus. En este grupo los microorganismos más comunes son la Shigella dysenteriae, capaz de producir la disentería, el Clostridium difficile, el Vibrio parahemolyticus y la Escherichia coli enterohemorrágica. También encontramos un grupo de bacterias denominadas enteroinvasivas, capaces de producir bacteriemia. En este grupo los microorganismos más comunes son la Salmonella enteritidis, la Shigella flexneri, la Campylobacter jejuni y la Escherichia coli enteroinvasiva. Y por último encontramos a un subgrupo de bacterias capaces de producir neurotoxinas. Estas se caracterizarán no solo por causar daño a nivel gastrointestinal, sino que a su vez producirán síntomas producto de alteraciones a nivel neurológico, como es el caso de los vómitos y las náuseas que aparecerán incluso 6 horas antes de los síntomas gastrointestinales. En este grupo encontramos como microorganismos más frecuentes el Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus. También hay que tomar en cuenta que con menor frecuencia la diarrea puede ser provocada por algunas especies de parásitos. Dentro de este grupo destacan algunos protozoos, como es el caso de la Entamoeba histolítica, la cual es el microorganismo más frecuente en causar cuadros de amebiasis, la Giardia lamblia y el Cryptosporidium. En algunos casos remotos en pacientes inmunosuprimidos se puede llegar a observar infecciones gastrointestinales producidas por algunos hongos. En dichos casos el microorganismo aislado más frecuente suele ser la Candida albicans. Siempre hay que tener en cuenta que las características de la diarrea y el diagnóstico preciso serán fundamentales para un tratamiento efectivo. Suscríbete y dale me gusta para más videos como este.